Bienvenidos a El Intercambio. Hoy es 15 de septiembre de 2025 y bueno, nos vamos a sumergir en una cuestión geopolítica de máxima tensión. La verdadera naturaleza de la participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania y, claro, sus profundas implicaciones en la relación con Rusia. Así es. Yo creo que es un punto de inflexión crítico, alimentado además por declaraciones, muy recientes de altos funcionarios y también eventos que se han reportado, que analizaremos hoy basándonos en la información que tenemos. La situación es, desde luego, compleja y las interpretaciones, pues, difieren bastante. La pregunta central yo creo que debe guiar nuestro análisis hoy es esta. Considerando el apoyo militar, que es masivo, la inteligencia compartida, las tensiones crecientes en el flanco oriental, está la OTAN, efectivamente inmersa en lo que Moscú ya describe como una guerra de facto con Rusia, o sus acciones, por muy significativas que sean, se mantienen dentro de los límites de un respaldo legítimo a la autodefensa de Ucrania sin cruzar ese umbral hacia un conflicto directo. Ujú. Un dilema con consecuencias, potencialmente catastróficas, ¿no? Donde la semántica y también la percepción tienen un peso estratégico enorme. Desde mi perspectiva, voy a argumentar que las acciones de la OTAN sí son robustas, pero constituyen un apoyo defensivo. Son medidas, digamos, consistentes con el derecho internacional, que respaldan a una nación agredida sin que esto signifique una entrada directa en la guerra contra Rusia. Y yo, por el contrario, voy a sostener que la magnitud, la naturaleza y los efectos de cómo se ha involucrado la OTAN, han difuminado esa línea entre lo que es apoyo y lo que es participación. Y esto lleva la situación a un estado que, en términos prácticos y estratégicos, pues equivale a una confrontación indirecta activa, una guerra de facto, tal como de hecho lo interpreta el Kremlin. Muy bien, pues, expongamos nuestras posiciones. Mi argumento se basa en una distinción que me parece fundamental y además jurídicamente relevante. Apoyar a un país a defenderse no es lo mismo que hacer la guerra. La OTAN está proporcionando a Ucrania los medios, los recursos para ejercer su derecho inherente a la autodefensa. Un derecho, consagrado en la Carta de Naciones Unidas frente a una agresión clara. Esto incluye armamento, sí, entrenamiento, inteligencia. Pero, crucialmente, y esto de importante, excluye el despliegue de tropas de combate de la OTAN en territorio ucraniano para enfrentarse directamente a fuerzas rusas. Esa línea roja, yo creo, se ha mantenido deliberadamente. Tenemos declaraciones explícitas, como las del ministro de Exteriores polaco, Radoslav Sikorski, que negó categóricamente que la OTAN esté en guerra con Rusia. Su comentario sobre que no hay voluntarios para ir a la guerra contra Rusia, subraya esa falta de voluntad política y militar dentro de la alianza para una confrontación directa. Además, operaciones como Centinela del Este, que refuerzan la vigilancia en el flanco oriental, son reacciones defensivas, lógicas, necesarias dada la cercanía del conflicto. No son actos ofensivos ni preparación para atacar a Rusia, sino medidas para asegurar el espacio aéreo y terrestre de los aliados. El apoyo es indirecto, por muy sustancial que sea. Entiendo el punto y la importancia que le das a la intención declarada y a que no haya, como dices, botas de la OTAN sobre el terreno ucraniano en combate directo. Sin embargo, mi análisis se enfoca más en el impacto y en la naturaleza funcional de ese apoyo. Sostengo que la escala del involucramiento de la OTAN ha trascendido ya el mero apoyo defensivo para convertirse en una participación activa, aunque sea indirecta, en el esfuerzo bélico contra Rusia. Hablamos de miles de millones en armamento avanzado, incluyendo sistemas de largo alcance, inteligencia en tiempo real que guía operaciones ucranianas que son críticas, entrenamiento intensivo que moderniza las fuerzas ucranianas. Y las sanciones económicas coordinadas sin precedentes, diseñadas para paralizar la economía rusa. Todo esto es sumado a una retórica que es cada vez más de confrontación por parte de líderes occidentales y, claro, los peligrosos incidentes fronterizos, pues configuran un panorama donde la OTAN es, en la práctica, un actor central en la guerra. No podemos simplemente descartar las afirmaciones del Kremlin como mera propaganda, cuando el portavoz Dmitry Peskov afirma que la OTAN está de facto en guerra con Rusia y lo califica de evidente. Creo que refleja una percepción basada en el impacto real de las acciones de la alianza. Las advertencias de Dmitry Medvedev sobre las líneas rojas, como una zona de exclusión aérea o derribar drones rusos,
que significarían, según él, una guerra directa, no son amenazas vacías, son una indicación de cómo ellos perciben la escalada. Incidentes como el que reportó Polonia sobre los drones rusos, aunque Moscú lo niegue y lo llame mito, generan respuestas como Centinela del Este y aumentan exponencialmente el riesgo de un choque directo. Y la perspectiva rusa que articuló Nevencia en la ONU de que Kiev busca internacionalizar el conflicto con ayuda de la OTAN, pues añade otra capa de complejidad a esta dinámica tan peligrosa. Para mí, la situación actual ya es una guerra de facto, una guerra proxy en toda regla. Precisamente ahí es donde difiero. La distinción entre apoyo y participación directa, aunque tú la desafíes en términos prácticos, sigue siendo crucial, legal y políticamente. Llamarlo guerra de facto, o sea, una guerra en los hechos, aunque no esté declarada formalmente, ignora la decisión consciente de los miembros de la OTAN de no convertirse en beligerantes directos. Proveer armas, incluso muy avanzadas, a un país para que se defienda es una práctica establecida y no equivale automáticamente a entrar en guerra. La inteligencia compartida ayuda a Ucrania, claro, a usar esas armas eficazmente, pero no son operadores de la OTAN los que aprietan el gatillo en el frente. El entrenamiento mejora las capacidades ucranianas, sí, pero no son batallones de la OTAN los que están combatiendo. Si la OTAN quisiera una guerra directa, como señaló Sikorsky, podría tenerla, pero activamente elige no hacerlo. Incluso mantiene canales de comunicación con Rusia para evitar una escalada nuclear. Este esfuerzo deliberado por gestionar los riesgos y no cruzar ciertas líneas es fundamental. No debemos minimizarlo. Calificarlo de guerra de facto es, en mi opinión, adoptar la narrativa del Kremlin y oscurece la responsabilidad primaria de Rusia por la agresión inicial. Ya, pero esa distinción formal no se vuelve cada vez más irrelevante frente a la realidad estratégica sobre el terreno. A ver, consideremos el efecto acumulativo. Armas que permiten a Ucrania golpear objetivos estratégicos muy dentro de territorio que internacionalmente se reconoce como ruso o en zonas anexadas. Inteligencia que posibilita eliminar altos mandos, destruir equipamiento clave. Sanciones que buscan asfixiar la capacidad rusa de sostener el esfuerzo bélico. ¿Cómo se puede argumentar que esto es simplemente ayudar a defenderse y no una participación activa en la degradación sistemática de la capacidad militar y económica de Rusia? El propósito y ciertamente el efecto va más allá de la defensa del territorio ucraniano inmediato. Busca infligir una derrota estratégica a Rusia. Moscú no percibe estas acciones como defensivas o indirectas, las ve como un ataque coordinado por parte de la OTAN usando a Ucrania como instrumento. Y esa percepción, fundada en hechos tangibles, es lo que define la realidad estratégica y alimenta el ciclo de escalada. La línea se ha vuelto, creo yo, peligrosamente borrosa, si no inexistente en la práctica. Ahora bien, abordemos los incidentes recientes, como el presunto incidente de los drones en Polonia y la respuesta con Centinela del Este. Es vital considerar todas las versiones. Rusia niega rotundamente haber atacado Polonia. Argumenta que los drones mencionados no tienen el alcance necesario y acusa a Varsovia de fabricar un pretexto para intensificar la presencia militar de la OTAN y escalar la situación. Desde esta perspectiva, Centinela del Este, la operación de vigilancia aérea reforzada de la OTAN en la región, no sería una provocación, sería una medida defensiva estándar y prudente. A ver, ante un conflicto de alta intensidad justo al otro lado de la frontera, con misiles y drones volando, es lógico y responsable que la alianza refuerce la protección de su propio espacio aéreo y territorio. Es gestión de riesgos en un entorno volátil, no una búsqueda activa de confrontación. Se trata de disuasión y defensa del territorio aliado, que son pilares fundamentales del Tratado de la OTAN. Sí, pero la veracidad última del incidente de los drones es casi secundaria frente a la dinámica que revela y que además exacerba, ya sea un incidente real, una exageración polaca o un mito ruso como dicen ellos, el resultado es el mismo. Mayor tensión, mayor presencia militar y una justificación para acciones que son percibidas como hostiles por la otra parte. La reacción de la OTAN, por defensiva que se presente, es vista desde Moscú como parte de un cerco militar progresivo. Y aquí es donde la advertencia de Medvedev sobre el derribo de drones rusos, incluso si entran accidentalmente en espacio aéreo de la OTAN, se vuelve tan significativa. Interpretaciones
o de incidentes fortuitos que desencadenen una escalada incontrolable, la fronterizas. Pero centrarse tanto en la percepción rusa y el riesgo de escalada involuntaria, puede llevarnos a obviar la intención estratégica y la agencia de la OTAN. La alianza no está actuando, creo yo, de forma temeraria. Sus acciones son calibradas. El objetivo primordial y declarado sigue siendo apoyar a Ucrania para que pueda defender su soberanía y al mismo tiempo evitar una guerra total entre la OTAN y Rusia, dos potencias nucleares. Este equilibrio es increíblemente delicado y requiere una gestión constante. Describir la situación como una guerra de facto no solo simplifica en exceso esta complejidad, sino que también corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida, ¿no? Validando la narrativa rusa y potencialmente erosionando las restricciones que aún existen para evitar una confrontación directa. La ausencia de combate directo entre tropas de la OTAN y Rusia no es un tecnicismo, es la diferencia fundamental entre el apoyo a un tercero y la guerra directa. Mantener esa distinción es vital para la estabilidad global, por muy precaria que sea. Entiendo el valor de mantener esa distinción formalmente, pero ¿hasta qué punto es sostenible cuando las acciones sobre el terreno contradicen esa formalidad? Pensemos en el impacto final. Las acciones de la OTAN, independientemente de su intención declarada como defensiva o de apoyo, han sido decisivas para permitir a Ucrania no solo resistir la invasión inicial, sino también para lanzar contraofensivas y causar un desgaste severo a las fuerzas rusas. El efecto neto es que la OTAN está profundamente implicada en el resultado militar del conflicto, prolonga la guerra, aumenta su letalidad y participa indirectamente en la destrucción del potencial militar ruso. Desde un análisis funcional y realista, que mire las consecuencias más que las intenciones, ¿cómo no llamar a esto una guerra de facto? La percepción rusa no surge de la nada. Se basa en la realidad tangible de que se enfrentan a un adversario equipado, entrenado y apoyado por la maquinaria militar y económica más poderosa del mundo. La línea entre un apoyo masivo y sostenido y una participación activa indirecta es, en mi opinión, una distinción académica que ya ha sido superada por los acontecimientos en el campo de batalla. Permíteme entonces resumir mi posición. La OTAN está brindando un apoyo crítico sin precedentes a Ucrania, pero lo hace en el marco del derecho internacional y como respuesta a una agresión ilegítima. Se mantiene una línea clara, aunque a veces sea tensa, para evitar la participación directa en el combate. Las medidas defensivas en el flanco oriental, como Centinela del Este, son respuestas proporcionadas y necesarias a la inestabilidad regional creada por la invasión rusa. La diferencia entre este apoyo robusto y una guerra directa es fundamental, y creo firmemente sigue siendo respetada por la alianza en sus acciones concretas, priorizando la gestión de la escalada. Y resumiendo mi perspectiva, la enorme escala y la naturaleza avanzada del apoyo militar, de inteligencia y económico de la OTAN a Ucrania, combinadas con las tensiones fronterizas recurrentes y las advertencias explícitas desde Moscú por figuras como Peskov y Medvedev, han transformado la situación en una confrontación que, en todos los aspectos funcionales y estratégicos, equivale a una guerra de facto. La distinción formal entre apoyo y participación se ha vuelto, creo, insostenible ante la realidad del profundo involucramiento de la alianza. La línea divisoria es ahora peligrosamente difusa y el riesgo de una escalada directa, ya sea por diseño o por accidente, es más alto que nunca. Está claro que la interpretación de las acciones de la OTAN y la propia definición de guerra en este contexto tan volátil son puntos centrales de desacuerdo, y las implicaciones de cada interpretación son, inmensas para la seguridad global. Exactamente. Las fuentes que hemos manejado hoy, las declaraciones directas, a menudo contradictorias del Kremlin, de Medvedev, de Sikorsky, los reportes sobre incidentes fronterizos, nos muestran un panorama complejo, fracturado, ilustran vívidamente cómo las mismas acciones pueden ser vistas de maneras radicalmente opuestas dependiendo del lado de la confrontación en que te encuentres. El análisis de estas perspectivas encontradas sugiere que nos encontramos en una coyuntura internacional extremadamente delicada. Las percepciones, la retórica beligerante y las acciones militares sobre el terreno interactúan de forma peligrosa, creando un entorno donde un error de cálculo o una mala interpretación podrían tener consecuencias devastadoras. Sin duda. Y este intercambio apenas rasca la superficie, ¿eh?
El material fuente contiene muchos más detalles, matices, declaraciones, que invitan a una exploración mucho más profunda de estas tensiones globales, de las estrategias de los actores involucrados y de los posibles caminos, esperemos que no todos catastróficos, que podrían seguirse en el futuro cercano. La necesidad de un análisis continuo y riguroso es, yo creo, más apremiante que nunca.